Ok, listo. ¿Me confirma si se está proyectando su trabajo de titulación para revisarlo? Ya un ratito, ingeniero, un ratito. Solo. Ya, ya. ¿Qué pasa? Shh. Ya, listo, ingeniero, estamos. Ok, vamos. Se mantenía en la última vez que revisamos se mantenía el documento que yo le había hecho la revisión, ¿no es cierto? De Sí, cada uno ingeniero. de los capítulos. Entonces vamos viendo. En el capítulo uno, aparte de lo que era sangrías y todo lo demás, sería el contexto, ¿no es cierto? Que faltaba de complementar. Eso ya se había hablado la clase anterior. Entonces vamos a revisar la parte del contexto. Listo. A ver, en el capítulo uno, ¿verdad? Ajá. A ver. Y ya, en alcance veo que se mantiene lo mismo, ¿no? Lo de la capacidad de moverse en uniones tipo Ah, T, giro derecha e de que izquierda. Hola, pues tengo ni mantenimiento mayores de 600 metros, capacidad. Sí, ojo, se mantiene con eso, no sé, bueno, más adelante para que le vean. Ah, Em, ya, capacidad, a ver, desplazamiento, capacidad de giro 360 grados en el interior de la tubería. ya como habíamos quedado la última vez, no es que yo le imponga algo o le esté exigiendo que ponga algo, lo que Pero digo es que no tenga complicación luego. ingeniero, ese no es el archivo. O sea, el último que le envié, Este es el del correo, el último. sí, el que me envió en el correo. Ah, ya, ya. O no sé, revísele, usted debe tener el que me envió el correo, ábrale para ver si es ese o de no, envíeme el último. Espérenme un ratito, déjenme ver. Eso iba a revisar. A ver. O la otra que podemos hacer es que usted le proyecte el archivo que tiene y le vamos revisando desde su computador. Un ratito, un ratito, un ratito. Solo le abro para ver si es él. Un ratito, no. A ver, capítulo uno, ¿verdad? Capítulo uno. Realidades, el alcance, existencia. Déjeme ver que usted me está proyectando un ratito. Ya, listo, ingeniero. ¿Es el mismo? Sí, sí, él mismo, él mismo. Ya, entonces le voy a resaltar solamente para guiarme, ¿no? Que esto más adelante tiene que estar en algún lado
ejecutado. Ya, lo de los 100 metros, esto ya está corroborado, ¿no es cierto? Ya, eso sí. Ya, está corroborado con giros No, incluidos. esto aquí no le corregí. Ya, ya, ¿Qué ok. cosa? No, no, es que, como le decía, pues, o sea, ahorita observándole ya este tipo de... ¿Se acuerda que nosotros conversamos ya de esto, verdad? Ujú, La clase anterior que tuvimos por lo menos unos 20 minutos, si no me equivoco. sí. Bueno, ya nosotros hicimos algunas pruebas y como usted dijo, efectivamente el robot en las orugas se va a enredar. O sea, esto Es, de ley hay que cambiarle porque inclusive ahí está puesto que el robot va dentro de la tubería va a girar en 360 grados y al girar en el eh, codo, como el codo tiene empates y tiene ese advento cemento, ya, el robot de ley se va, o sea, se distorsiona todo, o sea, se daña el robot. Entonces, al quererlo jalar, así lo queremos jalar, sea con nylon, o sea, como usted me dijo, como con esos metros. No, no se puede, no se puede. Es complejo. ya. Eso, bien, bien Ya, perfecto. que hayan experimentado eso para que en tal caso ahorita están a Sí, tiempo de quitarlo y que no tengan complicaciones luego. sí, sí, sí. Entonces, por Entonces, con eso eso, ya quedamos claros. ya. Nosotros, como yo le decía el día martes, el miércoles anterior, teníamos esa duda. Ujú. Entonces, nos hicimos la prueba y efectivamente lo que usted nos manifestó. El robot no va a funcionar si gira, si hace en T, o sea, vamos a quedar mal después. Entonces no va a hacer eso. Ya. Ya, esta de aquí tampoco la ha modificado. ¿Se acuerda que esta se le estaba entendiendo en dos partes? Una que ¿Cuál? el robot, esta última que le acaba de poner en amarillo, que el robot va a tener protecciones, sí, para la corrosión, por una parte, ¿no es cierto? Y la otra, que era Ajá. también que va a tener protecciones para evitar la contaminación de los conductos de agua potable. O sea, aquí esta se dividía en dos, también ya le vimos la vez anterior, porque en una sola como que no se Aquí, entiende. Dice resistencia a la corrosión del robot para evitar la contaminación de los conductos de agua. usted sí puede observar lo que yo le estoy colocando con amarillo. Sí. No, 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 es que usted no está proyectando, yo estoy proyectando. Entonces le quito, dejo de No, no, proyectar siga, yo, siga. dejo de No, proyectar no, yo. siga, siga. No, siga usted no va proyectando, que yo acá igual voy colocando. Voy. Ah, ya, Ajá. ya, listo. Listo. Ojo, esto se habló la vez anterior, ¿no? No, no está Sí, cambiada sí. esa parte. Ya, Sí, ingeniero, sí. justificación, contexto. Dice, las fallas en las tuberías es un problema a nivel mundial causado por varios... En las tuberías, ¿en qué tipo de tuberías? ¿Sí? Un ratito. Un ratito, por favor. Ahí tiene que poner, las fallas en las tuberías de distribución de agua potable es un problema a nivel mundial. En el contexto, ¿verdad? Ajá. En la... Un ratito. Siempre tiene que, para que le haga una revisión por su cuenta, tiene que coger partes por partes. Por ejemplo, ahorita cogimos contexto y debemos entender de lo que se está hablando. O sea, yo sé que más antes en el documento ya se habla de tuberías de distribución de agua potable, pero si yo cojo solamente desde aquí, desde contexto, y leo, debería entender todo, de tener claro todo. Entonces ahí empiezo, dice, las fallas de las tuberías es un problema a nivel mundial, pero ¿de qué tuberías? Tuberías de transporte de crudo, tuberías de gas, de agua, ¿de qué? No me especifica de qué. Tuberías contra incendio, no me dice, ¿no es cierto? Entonces hay que ser específicos aquí en la redacción. Las fallas en las tuberías de distribución de agua potable, ¿sí? Es un problema a nivel mundial causado por varios factores como los movimientos de tierra, los aplastamientos o hundimientos causados por factores naturales y que afectan a las tuberías. Ya, no solamente factores naturales, ¿no? Ya. Sería factores naturales y humanos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Porque puede alguna maquinaria transitar por algún terreno, ¿sí? Y el peso de la maquinaria va a producir este aplastamiento o el hundimiento. Ya. Entonces,
Eso también hay que ver, no es solamente por factores naturales que puede aplastarse o hundirse las tuberías, sino también ¿qué sería? Por el hombre debido al transporte de maquinaria pesada o cualquier otra cosa, ¿sí? Y que afectan a las tuberías. Luego están los problemas por los materiales de fabricación. Estos pueden ser por desgaste, por fatiga o fallas en la fabricación. A nivel internacional estos daños no se presentan a gran escala porque cuentan con tecnología avanzada como son los robots exploradores. Ya, ¿usted tiene evidencia de pronto ahí en el internet encontró en algún país que utilizan esto para estas tuberías? Porque usted está afirmando eso, ¿no? Usted está afirmando que a nivel internacional ocupan estos robots para esos trabajos. Entonces, ¿tiene una evidencia de eso? Ya ves. ¿Qué me preguntaba? Disculpe, ingeniero. A ver. eh, Aquí usted está afirmando, dice, a nivel internacional, estos daños no se ya, presentan a gran escala porque cuentan con tecnología avanzada como son los robots exploradores. ¿Tiene un respaldo ya. o una evidencia donde, yo qué sé, en Berlín, en Alemania, lo que sé, la empresa de agua potable y salen los robots ahí y salen las tuberías y ahí alguna imagen, alguna fotografía, algún Claro, artículo? eso se lo va a ver en el marco teórico, porque ahí se habla de algunos robots que se utilizan en países subdesarrollados, donde utilizan estos robots, pero son un poco más extensa la información, con mayor tecnología. Ya, no digo que aquí le ponga la explicación, sino que si es que tiene evidencia para que la referencie. O sea, ¿en qué Entonces, país? exactamente, como lo realizan yo que sé, el municipio de Berlín en Alemania, como lo realiza, yo que sé, el municipio de Nueva York en Estados Unidos, o sea, solamente la referencia, ¿sí? Ah, ya, De ya. tal manera que el lector va al internet, va a buscar en eso y va a encontrar que efectivamente utilizan robots, ¿sí? Listo, Porque listo. de no, aquí queda una afirmación solamente dada por usted y no sabemos si es que es verdadero o falso. O sea, yo puedo decir millón cosas. Yo también puedo decir que en Esmeraldas utilizan robots exploradores, pero no tengo ningún respaldo de nada. Sí, entonces siempre Ya. debe tener el respaldo. Entonces aquí póngale, anótele ahí. Sí, 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 ya le coloqué aquí un guión. Estoy colocándole acá también porque tengo abierto el mismo archivo. Ya, ok. Dice, a nivel de Latinoamérica y Ecuador, estos daños no son solucionados de manera ágil por la escasa tecnología con la que se cuenta. En la ciudad de Esmeraldas, la realidad es parecida en que no existe la tecnología y se tienen los mismos problemas de fallas y hundimientos. Al ser una ciudad ubicada en el litoral y tener un clima cambiante, la humedad puede producir con más frecuencia hundimientos generándose más fallos. En esta ciudad además se ha iniciado de forma reciente el cambio del sistema de agua potable. ¿No sería el sistema de distribución de agua potable? Eh, Ahí complementele bien. a ver el cambio. Del sistema de distribución de agua potable debería ser. Por lo que no cuenta con equipos de tecnología para revisar las tuberías. El sistema. A ver, esta parte no le entiendo. Por una parte dice algo bueno, dice que está cambiando el sistema de distribución de agua potable. Pero usted dice que por lo que no cuenta con equipos de tecnología. No sé si... ¿Dónde? No, pues que por supuesto, pues en Esmeralda no tiene, o sea, para hacer un mantenimiento no lo hacen, no tienen previsto, o sea, ellos van, por eso es la tesis, pues. No, El sí, problema que sí. se... No, sí, yo lo que digo es cómo vincula estas dos frases. Lo que está en rojo. No sé si puede leerle. Dice, se ha iniciado de forma reciente el cambio del sistema de agua potable. Por lo tanto, no cuenta con equipos de tecnología para revisar las tuberías. ¿Qué tiene que ver
el cambio del sistema de distribución con que no cuenten con equipos de tecnología. O sea, no le encuentro el vínculo entre las dos frases que usted está diciendo, entre las dos premisas. En todo caso, debería ser la premisa, la primera está bien. Se ha iniciado de forma reciente el cambio del sistema de distribución de agua potable, coma. Sin embargo, la empresa aún no cuenta con equipos de tecnología para la revisión interior de las tuberías. De pronto debería ser así. Por lo que no cuenta con un equipo de tecnología para revisar las tuberías. A ver, dice, se ha iniciado de forma reciente el cambio del sistema de distribución de agua potable, por lo que no cuenta con equipos tecnológicos de tecnología para revisar las tuberías. Ese párrafo usted me dice. Claro, esas dos premisas separadas por la coma, no le encuentro yo la vinculación. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que estén cambiando el sistema de distribución con que no cuenten con equipos de tecnología? O sea, no encuentro la relación entre los dos. Por eso le decía, de pronto sea de redactarle de la siguiente manera. Se ha iniciado de forma reciente el cambio del sistema de distribución de agua potable en la ciudad, coma. Sin embargo, aún la empresa de agua potable no cuenta con equipos equipos tecnológicos para la revisión interior de las tuberías en caso de una avería. Equipos. De pronto esa redacción queda un poco mejor porque no le encuentro la vinculación. Ojo que le estoy dando lineamiento. Sí, usted es el autor, usted es el que sabe qué es lo que quiere decir. Sí, yo solamente le estoy diciendo o le estoy observando los fallos o los errores que tiene en cuanto a redacción, vinculación de premisas, pero de ahí el que sabe es usted. Ojo. Sí. Ya. Dice, estas revisiones se las realiza con el método de prueba y error, excavando y verificando de forma visual si era en el sitio de excavación el fallo o no. A ver, estamos ya. Tanto el desarrollo como la utilización de robots exploradores en el país es casi nulo, debido a que aún no se desarrolla tecnología de ese tipo, pese a que las necesidades y demandas existen, como es el caso que se aborda en este trabajo con la empresa de agua potable de APA San Mateo de la ciudad de Esmeralda. Debido a esta falencia, el desarrollo de tecnología debido a esta falencia de desarrollo de tecnología, la educación superior tecnológica también se ve afectada, debido a que no se cuenta con sistemas de entrenamiento en estos campos que permitan el desarrollo de habilidades prácticas en sus estudiantes. Bueno, estos dos últimos párrafos no tienen relación con el contexto, ¿no? Porque el contexto es del objeto de estudio, o sea, de los fallos de las tuberías. ¿Sí? De pronto, en vez de hablar directamente del robot, podría usted indicar que existen varios tipos para identificar los fallos dentro de las tuberías de distribución de agua potable. ¿Sí? Sin embargo, el que se utiliza, el que está vigente hasta el momento en Esmeraldas, es la de prueba y error. Sí, de pronto por ahí podría terminarle esta parte del contexto. Ya. Ya, no se olvide, el contexto es del objeto de estudio. El objeto de estudio no es del robot explorador. El objeto de estudio son los fallos en las tuberías. ¿Sí? Entonces tiene que hablar de los fallos en las tuberías. Entonces, como finalización, lo que le digo, puede hablar de que existen varios métodos. Usted en el marco teórico debe haber colocado los métodos, ¿no?, para revisión e inspección de las tuberías. Existen varios métodos, de los cuales Esmeraldas
actualmente o todavía sigue vigente el análisis o la detección por prueba y error, excavando y comprobando en esta parte si es que existe la fuga o no. ¿Sí? Ese es el contexto, esa es la realidad de ese objeto de estudio a la fecha. ¿Sí? Ahí podría terminar la parte del contexto. ¿Ya? Ya. Bueno, eso. Vamos a la otra parte. Eso sería lo que teníamos Claro, en... marco teórico ya no lo íbamos a tocar. Si Vamos a marco lo de... teórico dice no se aplica normas APA. Sí, sí, ya Eso está. ya debe estar cambiado, Sí, ¿no es cierto? A ver, ya está echémosle una. corregido. ah, Policloruro Sí, de sí, vinilo. eso sí le corregí lo del marco teórico. Para inspecciones técnicas 2018 de intervenciones. Bueno. Figura 1, tuberías PVC. ¿No van centradas las figuras? Parece que iban centradas las figuras, ¿verdad? En norma APA. Norma. Sí, Ujú. Ya, pero aquí la figura está a la izquierda. No está centrada. Todas están a la izquierda. O sea, lo que me refiero es que esto debería estar así. pero era la figura ya está como... ya lo No, no, entiendo. la O figura, sea, digo. ya el escrito, yo pensaba que me decía... No, no, la figura. El escrito sí, así es como indica norma APA, ¿no? En negrilla y el texto en normal y cursiva. Así era. Ujú. Bueno, eso tiene Sí, que sí, normal, revisarlo bien. cursilla y... Ya, ok. Bueno, eso pasamos. Vámonos a la otra parte. Propuesta La tecnológica. encuesta tecnológica. Aquí quedamos de nuevo. Ya. Propuesta tecnológica. Este es el objetivo específico es este, ¿no es cierto? Análisis de los fallos más frecuentes en las Sí. tuberías de distribución de agua potable de la APA San Mateo. Los sistemas de agua potable están constituidos por 5 etapas: captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución. Dependiendo de las condiciones, la etapa de conducción puede realizarse a canal abierto o por tuberías, y la etapa de distribución solo por tuberías que conforman la red de distribución. En las etapas de conducción y distribución se pueden identificar diferentes tipos de tuberías, diámetros y materiales. Estas tuberías están diseñadas para soportar altas presiones y temperaturas. Las tuberías más utilizadas en nuestro medio son las de polietileno y en menor grado de otros materiales, dejándose de lado definitivamente las de asbesto y cemento o combinaciones similares por cuanto son peligrosas para la salud. Ya, determinación del diámetro y tubería y tipo de tubería a utilizarse. Pero no me está diciendo cuál es su propuesta. O sea, cuál es su propuesta para obtener estos datos. ¿Dónde dice que usted va a realizar una entrevista al personal de la EAPA San Mateo? Porque esa es la propuesta, ¿no es cierto? Sí. Realizar una entrevista. ¿Dónde está eso escrito aquí? ¿En qué parte le escribió? Mm. Porque esto sigue siendo marco teórico. Esto de aquí son definiciones, ¿no? Son definiciones de un sistema de agua potable, las etapas de conducción, y en la cometida a ver, vamos acá, para las instalaciones de agua potable y en la cometida de tubería de distribución principal se utilizan dos tipos de tubería metálica y plástica. Esto depende de la economía o de las normas de cada municipio o empresa de agua potable. Es información de manera general porque no habla de esmeraldas. Así tenemos de acero galvanizado y PVC, pero también se usan otros materiales en menor cantidad, como tuberías de cobre
o la manguera plástica, como se puede apreciar en la figura 20. ¿Sí? Entonces aquí me sigue hablando de manera general, esto sigue siendo marco teórico. Serían, yo que sé, tuberías utilizadas para la distribución de agua potable. Ese podría ser el tema de esta parte que usted me está poniendo aquí. Sí, pero ese es conocimiento general, el marco teórico. Dice, para la red de distribución también existe una variada selección de materiales, pero el más utilizado es el PVC. En estas tuberías se realiza la acometida que ingresa a los hogares para su consumo. Las medidas o diámetros de las tuberías van desde 50, ya, esto sigue siendo también información general, esto es marco teórico. Y ahí se acabó con la determinación del diámetro y tuberías a utilizarse. Ya. Veámoslo en el 3.1.2, determinación de los fallos más comunes. Para determinar los fallos más comunes se ha consultado con el personal que labora en la EAPA, perdón, Beto. Ok. Los que en su experiencia han indicado que con mayor frecuencia se encuentran agujeros y fisuras producidos por fatiga de los materiales o por problemas de tracción producidos por desplazamientos o hundimientos de tierra, como se puede apreciar en la figura 21. Aquí sería algo particular, ¿no es cierto? Porque usted ya está hablando que ha consultado al personal de la EAPA. Entonces, de pronto, en la figura, el nombre sería tipos de averías en tuberías de distribución en la ciudad de Esmeraldas, porque usted está preguntando al personal que trabaja en Esmeraldas. ¿Sí? Entonces aquí ya puede particularizar. Mientras más particular lo haga, significa que ya está trabajando sobre su alcance, que es Esmeraldas, que es la red de distribución de agua potable de la EAPA San Mateo y todo lo demás. ¿Sí? Entonces eso para que le tomen cuenta. Dice, existen otros tipos de deterioro de la pared de la tubería, como grietas superficiales, las fisuras sin rotura total, que se manifiestan como fisuras longitudinales, las cuales pueden ser causadas por fallas mecánicas producidas por fuerzas internas o externas. Estas fallas excedieron la resistencia del material. Finalmente, los agujeros tienen una sección transversal, circular, y se crea compactando o incrustando algún tipo de elemento sólido que crea la abertura. Ya, ese era el 3.1, 3.2, determinación de las condiciones óptimas. Ya, a ver, terminamos el primer objetivo específico. Ahora vamos, algo que debe estar más adelante. ¿Qué resultados usted pudo obtener de el análisis de los fallos más frecuentes? ¿En qué parte está? Por ejemplo, ¿cómo usted más o menos debería tener? Ya, voy a rayarle aquí porque ya se me acabaron los marcadores y no puedo utilizar la pizarra. Listo. Vamos viendo. Entonces, primero, usted dijo que hizo una consulta, ¿no es cierto? ¿Cómo era que dijo? Sí, bueno, ya, consulta. Ya. Una consulta. Ya. Eso es lo que usted propuso. Ahora, esta consulta, para que se la lleve a cabo, debe usted haber preparado algún tipo de información. O un tipo de, yo qué sé, de esquema, de qué es lo que va a consultar, qué es lo que va a preguntar, ¿no es cierto? Ya. Ya. Sobre esta Era consulta. sobre los fallos, pues. Sobre Sí, los fallos más comunes que... ya, yo sé los fallos, pero, por ejemplo, a ver aquí, vamos haciendo una estructura de la consulta.
Por ejemplo, ¿cuál sería esa estructura? El tiempo. Vamos, estamos, yo qué sé, la pregunta. Usted iba a consultar al personal de la EAPA, ¿no es cierto? A los responsables del sistema. Perfecto. Entonces vamos. ¿Qué hubiera consultado? Por lo menos unos tres. Primero, ¿desde qué años tienen información de los daños reparados? Digamos que le dicen de los últimos, yo qué sé, 3 años. ¿Ya? Partiendo desde el 2020, o sea, desde el 2017, pongamos. Ya, en el 2017, ¿cuántos daños existieron? Fallos totales. Fallos totales. Allá, en el 2017, yo que sé, hubo 20 fallos. ¿Ya? De esos fallos totales, ¿cuántos fueron por rotura? ¿Cuántos fueron por... ¿Qué otro tipo estaba? Rotura, estaba fisura. ¿Qué otro más había? ¿Qué otro tipo? Rotura, fisura, el hundimiento. Ya, hundimiento. Ya, dejémosle ahí. Entonces, de estos 20, ¿cuál es el más frecuente de todas? ¿El hundimiento? La fisura. Ah, la fisura es la más común. Ya, entonces digamos que 15 eran por fisura, 3, yo que sé, por hundimiento y 2 por rotura. Eso en el año 2017. En el año 2018, ¿sí? ¿Qué valores tenían? Yo que sé, hubo en el 2018 10 fallos totales, de los cuales 8 es de fisuras, 1 de rotura y 1 de hundimiento. Y así tener, esta es la información. Acuérdese lo que yo le dije en las clases anteriores. De cada objetivo, usted tiene que proponer algo. Y de cada objetivo, usted debe obtener información. Entonces, esta es la información que usted debe tener en cuanto a la identificación de fallos. ¿Sí? Usted ya puede plasmar en una tabla y decir los 3 fallos más comunes es rotura, fisura y hundimiento. ¿Sí? Más se produjo, yo que sé, en el año 2017, 2018. Incluso acuérdese que en la parte final hay una etapa de análisis de datos y resultados. Aquí puede usted analizar el dato, decir, ya en el 2017 hubo más fallos que en el 2018, porque en el 2017, yo que sé, el invierno fue bastante prolongado. Entonces, usted está dando un análisis de estos datos. ¿Sí? Aquí tiene para completar el resto de su tesis. ¿Ya? Pero si no tiene esta información, ¿cómo completa el resto de su tesis? ¿Ya? Gatito que tengo. Ya. Ok, voy a quitar esto que rayé. Listo, entonces, por ejemplo, usted aquí, bueno, como le dije, la primera parte es marco teórico, pero bueno, está relacionado al tema, podría dejarlo. Aquí, es más, a ver, me regreso. Algo que me faltó para complementar esta parte. Algo que me faltó es los fallos y aquí el tipo de la tubería. El PVC de Claro, 200. el tipo de tubería, si fue en tubería PVC o la metálica, no sé cómo tenga, ¿sí? Entonces, de estos 20 fallos, yo que sé, 15, las 15 fisuras fue en el PVC y los otros 5 fueron en la tubería metálica, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces usted, como ve, aquí puede colocar bastante información que ya tiene referencia a lo que usted me está poniendo en palabras. Yo sé que usted me pone en palabras, pero no tiene un sustento de datos. Aquí No tengo el cuadro. no tiene los datos. O sea, ¿qué datos obtuvo de la entrevista con la EAPA San Mateo? Aquí yo no veo ningún dato. Lo único que me dice es que hay varios tipos de tuberías, sí, que hay entre metálica y plástica, pero no me dice
¿cuál es la más utilizada en cuanto a proporciones? Yo qué sé, de toda la ciudad de Esmeraldas, el 70% está colocada tubería plástica y el 30% metálica. ¿Dónde está ese dato? Solamente me dice que hay tuberías metálicas y plásticas. ¿Sí? También, ¿qué más me dice? Y que puede haber de cobre, pero no me está diciendo cuánto hay de cobre. También me está diciendo acá que hay diferentes diámetros de tuberías, pero no me dice cuáles son los diámetros de la distribución en Esmeraldas. ¿Sí? La más utilizada, pero es la de 200 milímetros. Oye, ya. Sí, eso lo sabe usted, pero aquí ¿dónde están esos datos que existen en Esmeraldas? Entonces, por ejemplo, de los 20 fallos que decíamos, es que usted debe justificar por qué hace lo que hace. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí a simple vista usted tiene que en el 2017 hay 15 fallos. Los mayores fallos son de fisura, ¿no es cierto? En el 2018 también son 8, ya. Usted está por una parte determinando que el fallo más frecuente es debido a fisuras. Listo. Entonces ahí ya le coloquen palabras y está respaldado en datos. Otra cosa que debe usted decir, que el diámetro de estas tuberías, sí, estas, yo que sé, de aquí son de 200 milímetros, estas de acá son de, yo que sé, 300, estas de acá son de 150, no sé. ¿Ya? Entonces, el otro dato que estoy sacando es que las tuberías más utilizadas y en las que mayor falla hay son las de 200 milímetros. Porque ya tengo la información, ¿sí? Entonces, sé los fallos, sé la tubería en donde se producen esta mayor cantidad de fallos y el diámetro de esas tuberías. ¿Sí? Porque sería ilógico. Yo sé que usted pone que el robot debe desplazarse en tuberías de 200 milímetros en adelante. Pero ¿qué tal si son en las de 150 donde hay la mayor cantidad de fallos? Entonces como que su robot no guarda relación, no guarda correspondencia con la necesidad. Entonces usted lo que debe demostrar es que su robot está en función de las necesidades. Y eso debe usted demostrar. ¿Sí? Entonces en algún lado debe estar las tuberías, los diámetros. Que la de 200 es la más utilizada y en la que más fallos se producen. Porque digamos que es en la de 300. Entonces, usted pudo haber hecho un robot para que se desplace en tuberías de 300 en adelante. ¿Por qué? Porque la de 300 es la que usted está evidenciando con datos de que es donde más problemas se producen. O al revés, si es que determina que es en la de 150 donde más fallos se produce, entonces su robot debería ser capaz de moverse por el interior de estas tuberías de 150. Estoy hablando de manera general, ¿no? Para que se entienda de dónde sale la decisión suya de hacer su robot. ¿Sí? Yo sé que usted pone de 200, pero no me justifica por qué, de dónde le salió este 200 milímetros. ¿Sí? ¿De dónde le salió esto de metálico y plástico? ¿Dónde están los datos? Eso es lo que no está aquí. ¿Sí? Para los fallos, aquí indican, ¿no?, que se ha consultado con el personal que labora en la EAPA San Mateo, ¿sí? Pero igual no establece el cómo, ¿sí? Se hizo la consulta, se consultó por años, se consultó el número de fallos, la EAPA tiene esa información, tiene ese historial de daños, deben tenerlo, ¿no? Porque ahí justifican el trabajo los técnicos de la EAPA también. Entonces debe tener el reporte de fallos por año, ¿sí? Y de esos fallos debe haber un reporte de la reparación. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se cambió la tubería porque estuvo rota, porque estuvo fisurada, porque estuvo con fuga. Entonces, esa es la información que a usted le hace falta aquí, ¿sí? Los datos me hacen falta. Los datos, exactamente. ¿Ya? No sé si ahorita ahí está un poco más claro de cómo abordar la parte de la propuesta. Vamos con las dos. Dice determinación de las condiciones óptimas de operación del robot a ser implementado. Entonces, del punto anterior,
usted con todos los datos que ya recopiló, sabe que la fisura es el fallo más frecuente y que la tubería más utilizada, bueno, la que más fallos presenta para la APA San Mateo es la PVC de 200 milímetros, ¿no es cierto? Eso ya viene como resultado del punto 3.1. Entonces, con ese antecedente, usted plantea esta segunda propuesta, que es, ahora sí, determinemos las condiciones óptimas de operación. Entonces, ahora sí vamos, dice, ¿qué propone para la determinación de las condiciones? ¿Se acuerda que habíamos hablado de que usted como no puede, yo que sé, acompañar a la empresa en trabajos de reparación reales, usted se iba a simular un escenario con una tubería de 200 milímetros de PVC, ¿sí? Con los accesorios y con las distancias colocadas en el alcance. Entonces, ahí debe haber una fotografía de su tubería de más de 100 metros, con codos, con T's, si es que iba a poner codos y T's, o de no directamente, la posición, si es que está horizontal, inclinado, en qué posición está, ¿sí? Porque de ahí usted iba a sacar las condiciones óptimas. Esa habíamos quedado que iba a ser su propuesta, ¿no es cierto? Simular una situación real. Porque la otra sería que usted presente datos de una excavación real, de una tubería real. Y no sé si tenga información de eso. No, no, no. No, no, no se puede hacer. No, ¿no es cierto? Ya, No. entonces, a ver. Hay compañeros que están a la cola, pongámosle ya. Ya, entonces no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está escrito que usted va a simular un caso real utilizando tubería de 200 milímetros de PVC? ¿Por qué eso? Porque eso ya definió en el punto 3.1. ¿Sí? ¿En qué parte del 3.2 tiene colocada la propuesta? Vamos leyendo. Dice, entre las condiciones de operación óptimas están los parámetros que la electrónica utilizada y las características del chasis que son capaces de soportar. Para el caso de la electrónica, las temperaturas de operación recomendadas están entre los 0 grados y 70 grados centígrados. La humedad recomendada debe ser inferior a la prueba a la que pueda producir condensación espontánea de los circuitos para que se produzca un cortocircuito. Usted está dando la operación de su electrónica, pero verá que aquí son las condiciones del medio donde va a funcionar el robot. O sea, todavía no llegamos a la electrónica. Es más, todavía ni siquiera proponemos que sea un robot con Arduino ni nada de eso. En este 3.2 son las condiciones óptimas en las que usted puede utilizar su robot. Digamos que la tubería es vertical. ¿Usted le puede utilizar a su robot? No, no es cierto, porque el robot No. no está hecho para tubería vertical. Esas condiciones es a las que nos referimos aquí, no las de la electrónica, sino las condiciones del medio en donde va a estar. Si el tubo está lleno de agua, ¿también es una condición para que pueda operar el robot? No, no es cierto. No. La tubería debería ser horizontal, debería ser estar sin agua y sin obstrucciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted determina eso? Como le dije, una hubiera sido acompañando en los trabajos a la EAPA, pero como no tienes información, la otra es simular una tubería de distribución, ¿sí? Y usted ver las características que tiene, que tendría ese medio para la implementación de su robot. Entonces aquí no está bien direccionado, ¿ya? A Ok. ver, se va a cerrar la sesión. Nos cerramos y nos volvemos a conectar, sí, para que no se nos corte a media explicación. Pues no sé, salimos y nos volvemos a ingresar al mismo link, por favor. Ok.
Vas a limpiarte cuando esos muchachos, mira, le sacaron que esos muchachos. Ok. Listo. Entonces, vamos, continuemos. Falta el compañero Quiñones. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, mi estimado? Por aquí, queriendo retomar. Ya, esperemos que estamos a la cola ahorita. Sí, 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 ya, Ajá. no hay problema. Ya. Ok, listo. Entonces ya ingresó Julio. Entonces continuemos con esta parte. Ya. Entonces, como les digo, ¿en qué parte de aquí de la propuesta está escrito la propuesta? Parece algo ilógico, pero tiene que estar. Es como decirle, este fin de semana es el cumpleaños de, yo qué sé, digamos, de la mamá de Julio. ¿Sí? Ahorita estamos reunidos para hablar con Julio para ver qué se hace para el fin de semana, el cumpleaños de la mamá. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Yo propongo hacer un asado. Carlos dirá, no, yo propongo hacer una fiesta. Luis dirá, no, yo propongo invitarla de paseo. Pero si se dan cuenta que en algo tan sencillo, cada uno dice, yo propongo esto, y yo propongo lo otro. Así es esto. Usted, para la determinación de las condiciones óptimas de operación del robot a ser implementado, ¿qué propone? ¿Dónde está la frase? Para determinar estas condiciones, se propone, ¿sí?, simular una tubería de distribución de PVC de 200 milímetros de diámetro, ¿sí?, de las que se utilizan en el sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Esmeraldas. ¿Dónde está esa propuesta? Eso tiene que estar aquí escrito. Y eso no lo veo. A ver, voy a dar lectura como hicimos lo anterior para ir revisando cómo está. Dice, esto ya leí. Aquí está hablando de las condiciones de la electrónica, pero no estamos hablando de la electrónica todavía. ¿Sí? Estamos hablando de las condiciones donde va a operar el robot. ¿Dónde va a operar el robot? En una tubería, ¿no es cierto? Por el punto anterior sabemos que es una tubería de 200 milímetros de PVC. Ya, pero todavía no sabemos si la tubería es vertical, si va a tener una inclinación de 45 grados, si va a estar llena de agua, si va a estar llena de sedimentos. Esas son las condiciones a las que se hace referencia. ¿Ya? Entonces, de pronto en la simulación, como ustedes van a proponer simular una tubería de distribución, de pronto ustedes pueden colocar algo de sedimento, ¿sí? A ver, vamos a hacer una especie de... Ojalá me salga. Ustedes pueden simular. Ya, como ya van a tener, ustedes van a simular la tubería, entonces ya la tubería sabemos que es de 200 milímetros de PVC y todo lo demás. Ustedes pueden echarle, yo que sé, algo de sedimento. ¿Sí? Sedimento ahí. Y saca una condición de operación. A ver, para esto ustedes necesitan un poco de información, ¿no? Del robot. El robot, si es que tiene algo de lodo, ¿se queda trancado o si puede moverse? ¿Acepta algo de sedimento o no? No. Nada de sedimento. Ya, entonces, por ejemplo, ya, esta es una de las condiciones. No se acepta nada de sedimento en el interior de la tubería. Si es que el robot, las orugas, permitieran moverse, de pronto usted aquí coloca en condiciones, se acepta, sí, una mínima cantidad de sedimento. Yo qué sé, usted puede sacar en cuanto a la superficie de la circunferencia, ¿no es cierto? Pongámosle de frente. A ver, pongámosle de frente a la circunferencia. Ya.
y pintémosle nuevamente el sedimento, que sea aquí, ¿ya? Y digamos que esto de aquí, este sedimento de aquí, ya es el, yo que sé, 0,5%, el 0,5 de la superficie de la tubería, el 0,5 acepta de sedimentos, porque por aquí digamos que el robot, sí puede movilizarse, ¿ya? Esa es una condición, eso es determinar las condiciones. Entonces, primero, su propuesta fue simular una tubería de distribución, ¿sí? Una tubería, esta va a ser PVC de 200 milímetros, ¿sí? Va a estar horizontal o de no, eso también ustedes tienen que determinar. La tubería debe estar horizontal o máximo tener una inclinación máximo de 8 grados. ¿De dónde saca esto? Porque usted está teniendo esta tubería, porque usted se propuso simular una tubería de distribución y en función de esa simulación ver las condiciones que debe tener la tubería donde va a trabajar el robot. Entonces, ¿cuál sería la condición? Una, que la tubería debe estar con un máximo de inclinación de 8 grados. Que la tubería debe tener un 0,5% máximo de sedimentos. Que la tubería debe estar seca, sin agua. Que la tubería no debe tener obstrucciones. Esas son las condiciones. Es lo que pide aquí en el 3.2. ¿Sí? Entonces vamos a revisar en qué parte está eso. En el primer párrafo no está, habla de la electrónica. Después dice, el chasis, eso es del robot. No estamos hablando del robot aquí. Y se acabó. Entonces no tienen aquí este 3.2. ¿Sí? Ya. Acuérdese de lo que dijimos anteriormente. Que para esto pertenece a un objetivo específico. ¿Qué pasan con los objetivos? Usted tiene que obtener datos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que para esto de aquí, usted, al igual que se hizo con los datos que debía haberle consultado a la EAPA, aquí usted va a tener una tabla. Por ejemplo, ángulo de inclinación, ¿sí? Ángulo de inclinación, 0 grados, entonces hay 100% de tracción. 100% de tracción. Ya, a los, yo que sé, 5 grados, ya la tracción a cuánto disminuye. A los 10 grados, ya 0 tracción, por ejemplo. Ya. Entonces, aquí está usted obteniendo datos. ¿Sí? La otra, la del sedimento. ¿Sí? Usted coloca tubería vacía. Si acá ponemos sedimento ahora. ¿Sí? Sedimento. El sedimento, cuando tenemos el sedimento igual a 0, la tracción tenemos del 100%. Por poner un ejemplo. Cuando el sedimento tenemos del 0,5%, tenemos una tracción ya, yo que sé, del 75%. Cuando tenemos un 1% de sedimentos, ya tenemos 0 tracción. ¿Sí? Sí se da cuenta que sí hay manera de obtener datos, de obtener información en cada una de estas partes. Eso es lo que usted tiene que ir realizando. ¿Sí? Ya vamos a llegar al capítulo de análisis de datos y resultados, a ver qué analizó, si esta información que recién estamos poniendo no la tenía. ¿Sí? Yo sé. Ya. Vamos entonces, aquí ese 3.2 tiene que corregirla. Vamos al 3.3, sí. Dice determinación de las especificaciones técnicas de los equipos y accesorios a ser utilizados. Entonces vamos con el antecedente. ¿Cuál es nuestro antecedente? Del punto 1, del 3.1 sabemos que es una tubería PVC de 200 milímetros, ¿sí? Del punto 3.2 sabemos que es una tubería horizontal, sin sedimentos, sin agua, ¿ya? Entonces, ahora sí, con esa información vamos a determinar las especificaciones técnicas. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Para empezar, y aquí le falta redacción, ¿no?
Aquí le falta redacción. Yo que se va a ponerle así, para establecer las especificaciones técnicas, y ahí completa, se propone dividir el proyecto en dos partes: hardware y software. ¿Dónde está la propuesta? Verán que ustedes están en el capítulo de propuesta tecnológica y en ninguna leo se propone. Bueno, excepto en la primera, en la que medio hace referencia a que se consultará al personal de la EAPA San Mateo. ¿Sí? Pero de ahí en adelante no se menciona nada de lo que se propone. Entonces, esto, por favor, ustedes revisen y corroboren que en algún lado están diciendo yo propongo esto. Para determinar, para cumplir con esto, yo propongo esto de acá. ¿Sí? Eso deben ustedes asegurarse de que esté en algún lado. Ya. Entonces vamos viendo en hardware. En esta sección se hablará de las especificaciones técnicas del hardware a utilizarse en la construcción del robot. Estas características están relacionadas a la estructura del robot, grados de libertad del sistema de control. No es que se hablará, siguen sin proponer. Aquí en el hardware, ¿cuál sería la propuesta? Hardware es todo lo que pueden tocar. Empecemos con ¿qué? El chasis. No sé si cuando hablamos de chasis está ahí ya lo que son las orugas, ruedas y motores y todo lo demás. ¿Eso forma parte del chasis? ¿Es una sola o hay que verlo por separado? ¿Quién me confirma ese dato? Usted preguntó si el chasis tiene que ver algo con las orugas y todo eso. Sí, cuando Sí, ya se habla de ustedes, una sola. ya, Sobre cuando el hablan de sí. chasis, son las orugas, las ruedas, los motores y todo lo Sí. demás. Ya. Entonces, el hardware, la propuesta sería, primero, su propuesta fue dividida en dos, hardware y software. Ahora, en cuanto al hardware, se propone, ¿sí? Yo qué sé, estructurarlo, como ustedes quieran poner, estructurarlo en chasis, en, ¿qué sería? Sistema de control. Ahí está la tarjeta Arduino, ¿no es cierto? Chasis, Sí. sistema de control. Las ¿Sí? tarjetas Nano, sí, Arduino. Perdón. Sí, está bien. Las Nano Arduino son. Sí, pero ese es el sistema de control. O sea, tiene que hacer una estructura básica, ¿no? Como decir, el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco, extremidades. No sé cómo es así. Así es, ¿no es cierto? Ya, algo básico. Sí. Algo básico. Algo de donde usted tenga para empezar a seguir dividiendo. Entonces, primero usted divide en dos partes, que me parece muy bien. Hardware y software. Dentro del hardware también tiene que dividir en qué. En chasis, en el sistema de control. ¿En qué más? En la cámara, ¿no es cierto? Sería sistema De transmisión. de video. ¿Qué más tiene su robot? Creo que nada más, ¿no es cierto? El sistema de transmisión. Pero eso no es parte del sistema de control. El, Ah, ya. del, Sí, el sí. del RC es parte del sistema del control. Y el Wi-Fi es parte del sistema de video. Ajá, ya. ¿Sí, no es cierto? Sí. Ya, listo. Eso sería en cuanto a hardware. Y de ahí, de cada uno, tienen que ir proponiendo. Pero tienen que, por ejemplo, el chasis. ¿Ya? Entonces vamos, aquí es solamente la división. A ver, para que no se confunda. Aquí solamente es la división.
¿Ya? Luego de esto, ahora sí hablan específicamente. El chasis. Ya. Se propone realizarlo ¿en qué? En madera, en plástico, en aluminio, en acero inoxidable, ¿en qué? Eso es lo que ustedes deben poner, la propuesta. Si es que no lo realizaron, entonces se propone utilizar los accesorios compatibles con la placa de desarrollo Arduino. Ya, pero usted ya con eso está proponiendo algo. ¿Sí? Y así tiene que ponerle para cada uno de los que están. Ahora, el hardware. Sería 3.3.2 según la numeración que está. Pongámosle aquí Software, software. sí. Software. Aquí en cuanto al software se propone. ¿Qué se propone en cuanto al software? ¿Qué software utilizaron para la parte de control? ¿Y qué software utilizaron para la cámara? La cámara, a ver, el hardware, el software. Ratito. La cámara es el sistema y la minicámara que es inalámbrica, o sea, comunicación vía Wi-Fi. Sí, sí, pero ¿qué software ocupa? Usted tiene que estar visualizando eso en alguna computadora, ¿no es cierto? ¿Qué programa abre en la Sí. computadora para ver la imagen? ¿O es a través del browser nomás? Del No, explorador. ella tiene su IP, su propio IP. No, no, sí, yo sé, eso es para conexión, pero programa, digo. ¿En qué programa? Hay unas cámaras que vienen, yo qué sé, con el IPCAM, con el HI, no sé cómo. Vienen con diferentes nombres los programas de visualización de las cámaras. ¿Qué programa ustedes están utilizando para la cámara? ¿Qué programa están utilizando para el sistema de control? Para el Arduino. Ya. ¿Sí? Eso va en el software. Claro, usted tiene, se propone 2 puntos aquí. Para el sistema de control, utilizar lo que ustedes vayan a utilizar. Y para el sistema de video, y ahí le ponen qué es lo que ve. Y el por qué no. Porque, y ahí ponen el por qué. Igual acá. Porque, y le ponen el por qué están seleccionando eso. Ojo que este software, la información de esto ya debe estar en el marco teórico. En el marco teórico ya debe estar ya las placas de Arduino, todas las tarjetas de acondicionamiento que hay, deben estar los chasis, los accesorios, las baterías, todo eso ya debe estar en el marco teórico. El software, en las cámaras debe estar todo tipo de cámaras, yo que sé, cableadas, cámaras inalámbricas, cámaras Wi-Fi, el software de las cámaras, todo eso ya debe estar en el marco teórico. Aquí solamente usted va a proponer qué de todo lo que puso en el marco teórico va a utilizar y por qué. Por ejemplo, en el software del sistema de control yo voy a utilizar, yo qué sé, ¿qué se me ocurre? No sé qué programa se me ocurre. Bueno, pongamos la view. Ya, se me ocurre utilizar la view. Esto sería acá, ¿no? Ojo, no digo que pongan eso, sino que les estoy dando aquí una explicación nomás. ¿Por qué? Porque es a ver cómo estamos, el software que permite de mejor manera realizar la implementación de la programación y su simulación
y todo lo que ustedes sepan. Por eso ustedes deben ya tener esta información previa en el marco teórico. Aquí solamente ustedes dicen, propongo utilizar esto por esta razón. Sí, versus los otros programas que ustedes deben tener en el marco teórico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va en esta parte de aquí. Determinación de las especificaciones técnicas de los equipos y accesorios a ser utilizados. ¿Ya? Ahí pueden, en esta misma parte de lo que estaba el sistema de control. Dentro del sistema de control, primero estaría la placa de desarrollo, que sería la Arduino, lo que sea, Nano, Mega, lo que ustedes hayan utilizado. Las tarjetas de acondicionamiento para manejar los motores, la tarjeta para la comunicación RC, y ahí van saliendo todo lo que veo que han puesto acá. Por ejemplo, aquí han puesto la tarjeta de control de comunicación, pero eso viene una vez de que ustedes ya hablen mucho más cosas de aquí del sistema de control, qué proponen utilizar y por qué. ¿Sí? Ya. O sea, esto de aquí, en otras palabras, esto está bien, pero tienen que colocarle dentro de la parte que le corresponda. Luego de que ya hablen de qué proponen para el sistema de control. ¿Sí? Proponemos la placa de desarrollo Arduino. Ya, perfecto. Ahora, esta placa de desarrollo Arduino se divide en la tarjeta principal, las tarjetas de acondicionamiento, la tarjeta de radio control y todo lo demás. Ah, tarjeta de radio control. Para la tarjeta de radio control se propone utilizar el módulo transceiver NFR24L01 de comunicación inalámbrica. Y ahí recién coloque esta parte que ustedes están poniendo. ¿Ya? Ok. Esa en la parte del marco teórico. Esta fue la misma observación que les di la vez anterior. Esta información son características técnicas. Esto ya debe estar en el marco teórico. O sea, ustedes aquí escogen esa cámara porque ya tenían este conocimiento del marco teórico. O sea, aquí en la propuesta deben decir, se selecciona la cámara. ¿Qué cámara están ustedes seleccionando? No, aquí no hay ninguna marca ni modelo de cámara. Cámara tipo espía se llama, con wifi. Ya, entonces, aquí en el sistema de video se propone la utilización de la cámara, una cámara IP, Wi-Fi, tipo espía, ¿sí? Porque brinda mejores características que las otras mencionadas en el marco teórico, como se puede observar en el marco teórico, ¿sí? Brinda mejores prestaciones para la aplicación que queremos, ¿sí? Son más robustas en cuanto a humedad, yo que sé, tienen mayor alcance, su radio angular es mucho mayor que las otras, por esa razón escogemos, pero no volver a poner las características, ¿sí? Sino decir por qué seleccionaron. Ah, es que esta tiene mayor ángulo de visibilidad que las otras. ¿Sí? Aquí veo, aquí no hacen un comparativo con otra cámara, solamente ponen las características de esa cámara en específico. Entonces ahí es marco teórico. Si ustedes ponen un comparativo, ya, estoy escogiendo porque esta tiene mejores características que la de acá. Eso es lo que ustedes deberían poner. El Arduino. Ya, por ejemplo, aquí en ninguna parte veo, y sigo insistiendo en eso, en ninguna parte veo que digan se propone. Entonces, para la plataforma de desarrollo se propone utilizar la placa Arduino Nano. ¿Por qué?
Porque dentro de todas las tarjetas de Arduino es la de menor tamaño y es lo que necesitamos para que el robot sea lo más pequeño posible y pueda moverse de mejor manera dentro de la tubería de 200 milímetros. Aquí no veo en ningún lado que pongan esa propuesta. Ni siquiera veo que le ponen tarjeta Arduino Nano. Y peor el por qué. ¿Sí? Entonces, en esta parte tienen falencia. ¿Ya? Váyale completando, por favor. Y lo mismo el software. Eso ya habíamos revisado. Veamos el resto de capítulos para ver cómo está. Implementación. Ya. Aquí siempre es bueno empezar con algún párrafo, ¿sí? Implementación, yo qué sé, la implementación de este proyecto, a ver, la implementación de este proyecto seguirá la propuesta establecida en el capítulo anterior. Coma, es decir, coma, se dividirá el proyecto en dos partes: hardware y software, y de esa misma manera se realizará su implementación. Verán que lo que les pongo son ideas, no es para que le copien, para que tengan una idea de redactar. Siempre es bueno empezar con algún párrafo introductorio de qué es lo que se está haciendo. O sea, ¿por qué apareció implementación de hardware? ¿En dónde dice que así tiene que ser la implementación? Ah, no. Es así, ¿por qué? Porque van a mantener la propuesta que hicieron anteriormente de dividir el proyecto en dos partes, hardware y software. Entonces, van a mantener ese mismo esquema. Eso es lo que en otras palabras se quiere decir. Pero algo, al lector hay que decirle algo. ¿Por qué ustedes pusieron de golpe implementación de hardware? El lector de pronto coge desde aquí capítulo 4 y no sabe por qué. ¿Sí? Entonces siempre es bueno colocar un párrafo en el que se diga el porqué de las cosas. Entonces ahora sí que ya sabemos. Y si quiere el lector saber más, entonces tiene que irse al capítulo anterior, porque ustedes hacen referencia que establecieron eso en el capítulo anterior. Entonces al lector le están obligando que si no entendió lo que están poniendo aquí, vaya al capítulo anterior y a ver si ahí entiende. ¿Ya? Pero algo tienen que ponerle. Sí, algo tienen que ponerle al lector. Entonces, implementación del hardware. Diseño de la figura 27. ¿Cuál es el diseño de la figura 27? Esto también, la clase anterior yo ya les dije. ¿Sí? Esto de aquí es marco teórico. ¿Sí? Se supone que en el anterior, en la propuesta, ustedes ya dejan definido el esquema, el chasis. Volvamos acá. Aquí están todas las partes constitutivas del robot. ¿Sí? Aquí está el chasis, el sistema de control, el sistema de video. Y desarrollando, ya saben, el chasis cuál es el Arduino, el Arduino Nano, que va a utilizar la tarjeta 1, va a utilizar la tarjeta 2, la de radio control F1 y la antena Z1. Entonces aquí, al finalizar de todo esto de la especificación, ¿sí? Ustedes pueden terminar con un esquema de cómo va a estar implementado. Ya, como les decía en la clase anterior, es como el arquitecto hace el plano de la casa. ¿Qué es lo que falta? Contratar a los albañiles que cojan ese plano y lo hagan tal cual. Esa es la implementación.
¿Ya? Entonces, en la implementación ya solamente es de hablar cómo hicieron, qué consideraciones tuvieron que hacer, qué les ocurrió de bueno, qué les ocurrió de malo. Ahí tienen que describir nada más, pero en función de la propuesta que ya tuvieron. Entonces, en la propuesta ya tenían el chasis, las orugas de tanto por tanto, los motores de tanto de potencia, tanto de voltaje, ¿qué más? Yo qué sé, del sistema de control, la tarjeta, el Arduino Nano, los drivers de los motores, la tarjeta RC de control, la antena, ya todo estuvo definido. Entonces acá solamente se hace la implementación. Entonces, implementación y pueden utilizar el mismo esquema de la propuesta. ¿Cuál fue lo primero? El chasis. ¿Ya? Entonces sería implementación del hardware 411 e implementación del chasis. Ya, el chasis, y como ya es elaborado para todos los accesorios Arduino, ya viene compatible, solamente se hizo el ensamblaje, ¿sí?, del chasis con las tarjetas. No sé si en alguna parte les tocó hacer alguna tarjetita, algún accesorio, algún soporte por cuenta de ustedes. Si les tocó hacer, entonces tienen que poner, es que el chasis y la tarjeta no había cómo montarlas una encima de la otra, entonces se tuvo que realizar un soporte para que pueda ser sujetada la tarjeta. Lo que ustedes hayan pasado el momento de la implementación, eso es lo que tienen que colocar acá. Sí, pero de manera estructurada. Ya. ¿Está dividido en hardware y software? Perfecto. Ahora, el hardware estuvo dividido en chasis, estuvo dividido en sistema de control, estuvo dividido en sistema de video. Entonces, de cada una de esas partes, usted tiene que ir hablando cómo fue que implementó. Okay. Esto de aquí, del proceso de diseño, esto ni siquiera le está haciendo, porque solamente ya en la parte anterior usted ya definió qué es lo que iba a utilizar. Cantidad, dispositivo, función. Inventario de componentes. Bueno, si no lo puso al final Ojo que cada uno de estos usted ya habló en la propuesta, ¿no? Usted propuso qué tipo de tarjeta va a utilizar, qué módulo de comunicación, qué cámara Wi-Fi, ordenador o dispositivo móvil. ¿Qué es esto? Bueno, el puente H, las baterías, el sistema... Todo esto ya estaba hablado en la propuesta tecnológica, en su parte correspondiente, ¿sí? ¿Puede volverle a utilizar? Sí, puede utilizarle la cantidad y puede utilizar el esquema también si es que quiere. Puede utilizar la lista de materiales, la función, el esquema, ¿ya? Y a partir de eso, explicar cómo hizo la implementación, ¿sí? Vamos viendo cómo describe usted una implementación. Vamos leyendo algo para ver si está descrito cómo ustedes, si les tocó soldar con cautín el cable, si les tocó poner terminales especiales. ¿Dónde están hablando de eso? A ver, vamos leyendo. Dice, de los dispositivos enumerados en la tabla acá, se ha seleccionado la tarjeta de control a un módulo Arduino Nano. Esto es propuesta y esto es en el capítulo anterior. Eso ya revisamos en la vez anterior. Esto tomado en cuenta las dimensiones. Aquí me están diciendo porque lo que les decía hace un momento. Se propone utilizar la tarjeta Arduino Nano por las dimensiones, porque de entre todas las tarjetas es el que menos dimensión tiene. Aquí han puesto. Pero esto está mal puesto, no es en implementación, eso es en propuesta. ¿Sí? No. Es lo que también estuvo aquí anotado en las observaciones. En implementación, ahí dice no colocar lo correspondiente a la propuesta tecnológica, y en eso nos mantuvimos la misma vez. Entonces con estas son 3 veces que se revisa la misma observación. La una la revisé por mi cuenta. Eso fue corroborado la clase anterior. Y ahorita estamos nuevamente corroborando lo mismo. ¿Sí?
Verán que yo entiendo que ustedes quieren hacer esto lo más rápido posible, pero si no se va corrigiendo las observaciones hechas, vamos a seguir revisando y observando exactamente lo mismo como estamos evidenciando ahorita. ¿Sí? Entonces eso nomás quiero hacerles notar. Ya. Dice, sabiendo que para trabajar en el interior de las tuberías sus dimensiones deben ser menores para que el dispositivo tenga libertad de movimiento. Ya, esto puede estar bien, pero no va aquí, va en propuesta. También es importante indicar que el Arduino Nano, figura 28, al tener acceso a una infinidad de dispositivos compatibles, es la elección más adecuada para equipar el robot, ya que permite tener flexibilidad en el diseño en un reducido espacio. También es propaganda, pero en todo caso es el por qué ustedes propusieron utilizar esa tarjeta. Sigue siendo propuesta tecnológica. Este dibujito ya lo vi antes. Y la tabla también la vi antes. ¿Ya? Para las comunicaciones hasta ahorita no veo un párrafo que diga la base, primero sujetamos la tarjeta Arduino en el chasis, luego los drivers o los puentes H les colocamos en el chasis o le colocamos sobre la tarjeta Arduino. En ningún lado veo la implementación, que describan cómo implementaron. Hasta ahora no veo ningún párrafo que describa cómo hicieron. Tuvimos que soldar el cable. Se requiere un cable con conector especial. Yo qué sé, modificamos el conector y colocamos y soldamos directamente en la tarjeta. En ningún lado veo alguna descripción de cómo implementar. Y ese es el capítulo que estamos revisando, implementación. Sí, eso quiero que esté claro. Ya, el segundo módulo viene con un conector y una antena externa, pero esa no es la diferencia real. La verdadera diferencia es que viene con un chip especial que integra los circuitos de comunicación de transmisión-recepción y amplificador de potencia, amplificador de bajo ruido. Este chip extensor de rango junto con la antena externa ayuda al módulo a lograr un rango de transmisión significativamente mayor de aproximadamente 1000 metros, especificado en la figura 30. Ya, esto sigue siendo el motivo por el cual ustedes propusieron utilizar esta tarjeta en específico. ¿Sí? Esto es el sustento del por qué, lo que debe estar en la propuesta tecnológica. Yo propongo utilizar esto por esto de aquí. ¿Sí? Eso es en propuesta tecnológica. Aquí no es eso. Para la alimentación de la energía, igual. Colocan la batería, pero no dijeron si es que el conector tuvieron que cortarle, soldarle. Igual, esto es propuesta tecnológica. Dice, la implementación del sistema de control de radiofrecuencia utilizando los módulos para controlar el robot a largas distancias. Los módulos inalámbricos permitirán la comunicación entre dos tarjetas controladas, donde un dispositivo hace de maestro y el otro de esclavo, como se aprecia en la figura 32. El módulo receptor transmite y recibe datos en una determinada frecuencia denominada canal. Además, para que dos o más módulos transceptores se comuniquen entre sí, deben estar en el mismo canal. Este canal podría ser cualquier frecuencia en la banda ISM de 2.4 GHz, o para ser más precisos, podría estar entre los 2400 y 2525. Entre los 2.4 y los 2.525 GHz. Ya. Esta igual es información. Sí, pero no es el cómo implementar. No sé si estamos claros en la implementación. Por ejemplo, aquí veo una foto que veo con cables expuestos. ¿Sí? Entonces, en alguna parte ustedes deben decir, el mando de control tuvimos que modificarlo porque la tarjeta no podía ingresar en su interior, entonces le cortamos de una dimensión de 2 centímetros por 2 centímetros. ¿Sí? ¿Dónde está descrito esa parte? Eso es lo que yo quisiera saber.
Aquí no está, dice el chasis del robot figura 34 junto con su armazón alojará las tarjetas, tarjeta de comunicación. Igual siguen hablando de manera general, o sea, no hay texto realizado por ustedes. De pronto esa es información que solamente la están poniendo para describir, pero no, o sea, aquí queremos saber es cómo implementar. Para el sistema de locomoción del robot se ha seleccionado un sistema de orugas seleccionado. Esto es en propuesta tecnológica. Micromotor con caja reductora, los motores igual, esto es propuesta tecnológica, implementación del software. El software de código abierto de Arduino se usa ampliamente como asistente de programación para plataformas Arduino. Me está describiendo el software, ¿sí? No me está diciendo la implementación. Por ejemplo, para cargar el software en una computadora, en un sistema operativo Windows 10, se necesita hacer lo siguiente, o se realizó lo siguiente. Se descargó, yo que sé, no sé qué requerimientos tenga el Arduino para instalarse en Windows 10. Eso tiene que hablar. Sí, ¿cómo ustedes instalaron el software en su computador? De eso tienen que hablar. Una vez instalado, ¿qué hicieron? De pronto configurar la velocidad de transmisión en el pórtico serial. Eso, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en implementación? Eso es lo que se pide en este capítulo. No hay nada de eso de ahí. Una de las principales características de este entorno, esta es descripción del programa. El diseño del modo de operación del robot se presenta en la figura 38. Esta función se ejecutará mediante el diagrama de bloques de la figura 1. La entrada de datos lo hace el operador desde un joystick y las salidas son los motores que permiten que se desplace el robot. Ya, modo de operación del robot. Joystick, tarjeta de control maestro, radio control, tarjeta de control esclavo, drivers de motores y motores. Radio control. Aquí una pregunta. De estos bloques que está aquí, ¿qué está en el joystick? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la mano? ¿Y qué es lo que está en el robot? La tarjeta está de control maestro, ¿dónde está? ¿En el joystick? ¿O está en el robot? No, en el joystick, pues está en el control. Ya, ¿este radio control también debe estar en el joystick o está en el robot? No, es que está, o sea, radio control está uno en el robot y el otro en el, porque es la transmisión. Eso. Pues, Entonces ahí les falta otro bloque de radio control. Sí, eso es lo que me parecía raro, solamente hay uno. Y debería haber dos, uno en el equipo, en el joystick y el otro en el robot. En el robot. Entonces aquí, por ejemplo, tienen que modificar esta parte, ¿no? Les falta otro bloquecito más. Ya. Si ustedes determinen esto para pasar a la programación, en esa parte está bien, es la manera como implementaron el programa. Aquí sí estoy de acuerdo, ¿sí? La implementación del software, pero aquí les falta cómo implementaron el software en su computadora. Es fácil, es difícil. Acuérdense que hay unos programas que son medios complicados de instalarse, ¿sí? Aquí no me dicen si es que necesitan licencia, no necesitan licencia, necesitan código, no necesitan códigos. Si es software con código, de dónde se descargan los códigos. O sea, no me están diciendo nada de cómo implementaron. Solamente me dan una breve descripción del software. Y ojo que esto ya debe estar en el marco teórico. Entonces me estarían repitiendo información que ya tienen ustedes presentado en el documento. Aquí sería bueno de que pongan cómo instalaron el software en su computador. ¿Ya? Acá estamos un poco de acuerdo con la modificación del bloque.
Ya me están indicando de dónde partieron, ¿sí? Para establecer la programación. Más acá abajo ya debe estar las condiciones y la programación en sí. Dice, este modo de operación permite al usuario utilizar un vector como entrada para manipular el robot en cualquier dirección. Este vector contiene 3 señales correspondientes a la acción del joystick. Sí, según el valor emitido por el joystick, el robot realiza 4 tipos de movimiento. Avanza hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, ya. Chévere, esta parte sí está bien. Ya la figura 39 muestra un diagrama de flujo. Ya, perfecto, el diagrama de flujo para la programación. Listo, ahí lo que falta ya es la programación. Verán que ustedes están redactando la implementación. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pasaron de bloques de operación, pasaron al diagrama de flujo y a continuación tienen que presentar la programación. ¿Ya? De ahí se pasaron para las imágenes. Este póngale como otro. ¿Se acuerdan que se dividió en sistema de control, software para el sistema de control y software para el sistema de video? Entonces ahí tienen que ponerle un título, ¿no? Dice, para obtener imágenes, los datos de la cámara en la computadora o dispositivo móvil deben estar conectados a la red wireless tipo Wi-Fi. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se conectan? ¿Cómo configuran? ¿Dónde está eso? Guapo. El güey más pues guapo. Cámara, red wireless, captura de video. No, aquí sería igual que en la otra. Cámara, red wireless. ¿Sí? En el otro, en el computador también ingresa a través de la tarjeta inalámbrica. Entonces sería red wireless y acá sería software de captura de video. Así serían los bloques. ¿Sí? Entonces ahí para que le modifiquen también. Configuración, pero no me dicen nada de la configuración de las cámaras, ni del software que utilizaron, ni si el software permite grabar video o solamente capturar. No me están diciendo nada de eso aquí. Configuración y pruebas de funcionamiento. Estas pruebas de funcionamiento tienen que estar en función de los objetivos. De uno de los objetivos estaban las condiciones de operación. Entonces, en función de esas condiciones de operación, ustedes tienen que hacer la prueba. Pero tienen que establecer alguna tabla. ¿Sí? Por ejemplo, tubería horizontal, tubería a 2 grados de inclinación, tubería a 3 grados de inclinación. Y ahí las pruebas. Y tubería a 10 grados de inclinación, el robot se fue solito y se cayó. Eso, ¿dónde están esas pruebas? Bueno, parece que ya se va a cortar la comunicación y a ver, nos queda todavía unos 20 minutos. Si se corta la comunicación, nos volvemos a conectar, por favor, al mismo enlace para continuar así, ayudarles con más tiempo. Hasta las 6 que tengo ya clases con los estudiantes, entonces para darles un poco más de tiempo y hacer una revisión un poco más completa de esto. Si es que se corta, nos volvemos a conectar, ¿sí? Listo, entonces sigamos viendo. Aquí me habla. Aquí, No se olvidará de mí, profe. hijo, ya me olvidé ya. Dale serio ahí. Y a ver, eso es. A ver, entonces la siguiente conexión haríamos con usted. Hasta ahorita, hasta que se corte, sería con los compañeros. De ahí, por lo menos 20 minutos para revisarle su trabajo. Ya, listo. Listo, bien. Sí, porque lo mío es poco, hasta donde creo. Ya. Aquí, por ejemplo, me da una equivalencia de PWM y las revoluciones. En algún momento era... ¿A qué rato necesitamos estas equivalencias de velocidad? Esa, por ejemplo, no le tengo. De pronto para la programación se necesite, pero de ahí para la operación... De hecho, o sea, ¿ustedes dejaron la velocidad a que sea manipulable o hay una sola tipo de velocidad? ¿Quién me responde a eso? O sea, ¿el operador puede manipular la velocidad o solamente ponen adelante y el robot ya tiene una velocidad fija? Una velocidad que ustedes ya analizaron que es la adecuada para que no se les pase por alto ninguna fisura. Bueno, parece que ya se cortó lamentablemente
la sesión. Bueno, vamos a iniciar nuevamente. A ver, mi estimado. Ya no se Sí, conectaron los otros ahora sí. compañeros. ¿Perdón? Ya no se conectaron los otros compañeros. No. Ah, no. Bueno. A ver, vamos entonces rapidito con lo suyo. Esta es la carpeta del Drive. ¿Qué archivo abro? Ya, el que dice de marzo. Tesis de grado, preciado, marzo. Está en la segunda fila, el primer archivo. A ver, ¿dónde dice marzo? ¿Marzo dice en el título o lo usted está viendo? Ah, ya, acá, aquí, este de aquí. Corrección marzo El que 1 dice dice. corrección marzo. Ah, Ese, sí, él. Ese. ¿el 1 o el que solamente dice marzo? El 1. Ya, porque hay Es uno lo que dice mismo, mira. corrección marzo y otro dice corrección marzo 1. Sí, es el mismo, solo que se me ha subido 2 veces. Ya. En este usted me mandó a corregir en el índice los puntos. Ya, bueno, esa era la observación a grosso modo, ¿no? Cuando le hago en el índice. De ahí
Más abajo hay que revisar cómo está. A ver, vamos viendo. Este es el de contenido, ¿no es cierto? Dice capítulo 1, generalidades. Tema, problema de investigación, objetivos, alcance, justificación, contexto, introducción. Capítulo 2, marco teórico, sistemas electroneumáticos. ¿Qué le había mandado a corregir de aquí? Componentes de un sistema electroneumático, elementos de entrada. Ah, ya, en elementos de entrada, elementos de salida, algo así creo que eran, ¿cierto? Sí. No, pues eso fue la anterior. La ahora última fue nomás los puntos que estaban desordenados, el 2.2.1, 2.2.1.1, eso es así. Regulador neumático, sistema de generación de presión, eso no son elementos de entrada. Pulsadores sí es. Botón de emergencia sí es. Las electroválvulas son elementos de salida. Electroválvulas y luces pilotos son... No le ha corregido nada. Pero esa yo le corregí, pues, dije. No vea. Si no, vámosle viendo dónde tiene el... A ver, ¿dónde está el rey? ¿Cuál era el anterior que revisamos? El que dice febrero. 10 de febrero. Sí. Mire, elementos de entrada, está el regulador neumático, sistema de... Y está igualito. Electroválvula, botón, elementos de salida, las luces pilotos, es lo que le decía. Electroválvula es elemento de salida. Sí. ¿Sí ve? Está igualito al anterior, no está cambiado nada. Abramo le dije, disculpe, el de enero. El de enero. Ya, aquí estaba todo regado. ¿Sí? Aquí no había Por elementos eso, pues, de entrada, elementos desde de ahí salida. fue que yo le cambié. No, pero en la última yo le dije, esto no es elemento de entrada, esto no es elemento de salida. Y eso quedó para corregirse en esta vez. Revisará el... A ver, a usted no le estoy subiendo los videos, ¿no? No. Chut, es que esto me ¿Video demoro de qué? A ver, es que yo todas estas tutorías yo las estoy grabando, pero no las subo al YouTube porque no tengo aula virtual donde poner. Esta es tutoría directamente con ustedes. Pero si necesita algún video, yo me daría un tiempo para subirle al YouTube y le mando el enlace para que pueda ver. ¿Sí? O usted está grabando el video este. Sería bueno que, no, que lo grabe. porque la computadora no tiene para grabar. Ya, entonces, de pronto para ver si le reviso, usted mándeme por el WhatsApp qué días hicimos la revisión, porque no en todas estuvo usted. La semana anterior parece que no estuvo. Sí, ya tengo 2 clases que no han Exactamente, no ha asistido. Entonces usted me manda la fecha para ver si le subo el video y ahí usted revise las observaciones. Sí, para ganar tiempo, porque no estamos revisando lo mismo. Claro. ¿Ya? Entonces vámonos nuevamente al de marzo 1. Ya, entonces aparte no está corregido. ¿Qué más revisamos? Bueno, eso es el marco teórico, elementos de entrada, elementos de salida, generación de la presión auxiliar para sistemas electroneumáticos, tipos de sistemas de generación de presión. Dije, disculpe, una pregunta. Dígame. El regulador neumático, ¿por qué no es elemento de entrada? A ver. Vamos a la parte eléctrica. Vamos a un PLC. Sí. Ya. En el PLC usted tiene los pulsadores, sí, tiene los sensores por la parte de la entrada, ¿no es cierto? En la salida usted puede tener los motores, puede tener relés, puede tener contactores, puede tener luces, ¿sí? Ya. Entonces, cuando usted especifica el sistema del PLC, usted habla de las entradas, habla del PLC y habla de las salidas. Pero sí estamos claros que todo el PLC necesita energía.
Sí, ¿no es cierto? Sí. Necesita un voltaje para que funcione. Pero ese Claro. voltaje no lo mencionamos. No lo mencionamos como elemento de entrada ni como elemento de salida, pero sí sabemos que necesitamos conectar a la electricidad para que funcione. Entonces, Claro, la sí. parte del sistema de generación de presión es lo que le hace mover a todo su sistema de control, su sistema electroneumático. O sea, sabemos que debe existir, pero no es de elemento de entrada, tampoco es de elemento de salida. Se utiliza en todo el sistema, sí, pero no corresponde a ninguna de las tres partes. No sé si la semejanza estuvo clara. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que yo le decía, no es elemento de entrada, no es de salida, hay que ponerle en otros. Usted tenía otros actuadores, cilindros, relé. Por ejemplo, el breaker también habíamos dicho que era un elemento de protección. ¿Sí? Sí. Que ese podría salir a otro grupito que no sean ni elementos de entrada ni elementos de salida, sino yo que sé, protecciones. Dentro de las protecciones, que esté el breaker, que esté el regulador neumático y todo lo demás. Sí, pero no está bien que le pongamos como elementos de entrada o elementos de salida. Ya, esa era la observación. Ya. Compresores, esto pasa que revisamos. Propuesta tecnológica, primera fase, determinación de las condiciones de operación del sistema de generación de presión alterna auxiliar a ser implementado, sistema electroneumático existente, sistema auxiliar. Segunda fase, esquematización del sistema de generación de presión alterna auxiliar, dimensionamiento de los equipos y accesorios a ser implementados, diseño del sistema de carga mediante el panel solar. Esto también habíamos dicho que diseño le quite. Está igualito al de la última vez, créame. No se confundió de archivo, porque le estoy haciendo las mismas observaciones que le hice en la vez anterior. Si hablamos de esta parte que le dije no le ponga diseño. Es más, Ya, ahí que... los sistemas de panel solar, me acuerdo que le dije ya, eso solamente usted dice qué carga necesita y ya con eso usted ya puede adquirir el sistema de panel solar. Pero ahí sería, esa palabra diseñar o diseño, ¿sería eliminarla o eliminar todo el subtema? Verá, vamos por partes. Estamos en la propuesta, ¿sí? Entonces, aquí dentro de la propuesta está el dimensionamiento. ¿Qué propone para dimensionar los equipos? Ya. ¿Sí? Entonces, aquí no sería diseño, sino dimensionamiento del sistema de carga mediante el panel solar. Eso sería lo adecuado. O propuesta para el dimensionamiento. ¿Qué propone? Ya utilizar, ¿se acuerda que habíamos hablado? Partíamos de la batería. Sí, de la Hicimos batería. un cálculo, la batería de cuánto voltaje y cuántos amperios hora. Si es que una batería no alcanzaba, se ponía en serie, en paralelo, con todas las opciones que habían. Y en función de con eso... el número de accionamientos. Exactamente, con el número de accionamientos. Entonces, usted ya con eso determina la batería. Y con esa batería, usted debe determinar el cargador de panel solar. ¿Sí? El cargador de panel solar, sí. ¿Cómo le dimensiona? El cargador de panel solar debe ser capaz de cargar una batería de tanto voltaje y de tantos miliamperios hora. Punto. Elaboración del sistema de alimentación. Verá que estamos en propuesta tecnológica, no puede ir elaboración. Ya. Ventajas e inconvenientes. Sería implementación. Claro, eso sería implementación. ¿Sí? Y aquí estamos en el capítulo de propuesta tecnológica. Y es más, me parece que le hice un archivo de la propuesta tecnológica. A ver, déjeme ver, porque eso también ya parece que revisamos. Claro, sí, tiene razón, hijo. También hizo un archivo. Aquí en el Drive mismo le puse ese mismo día. Aquí está, vea, propuesta tecnológica. Dice 3.1, propuesta para la determinación de las condiciones. 3.2, propuesta de esquematización. 3.3, propuesta para el diseñamiento de los equipos accesorios a ser implementados.
Entonces ahí dividíamos en compresor, elige cuál y por qué. Casi lo mismo que les dije a los compañeros en la revisión anterior. La batería, escojo una de 12 voltios, 30 miliamperios. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite hacer 10 accionamientos, 20 accionamientos y todo lo demás. Sistema fotovoltaico, el de la marca tal, modelo tal. ¿Por qué? Porque este me permite cargar baterías de ese tipo. El acumulador auxiliar de PVC, de cuánto el diámetro, de cuánto las dimensiones. ¿Por qué? Porque eso me permite hacer tantas activaciones. Los accesorios, el por qué. Entonces aquí estaba ya esquematizada la propuesta tecnológica. Sí, tiene razón, Inge. Yo de todas maneras voy a revisar bien. Quizá puede que me haya equivocado de archivo. Sí, porque le estoy viendo y es igualito al último que revisamos. Es exactamente igual al último. Vamos a ver el de febrero, verá. Es igualito al último que revisamos. Hay que cuidar mucho el video para que no se vaya. Ah, no, estábamos revisando en los contenidos recién, ¿no? Ojo que ni siquiera pasamos al desarrollo de las unidades. Propuesta tecnológica, primera fase, segunda fase, tercera fase, dimensionamiento de los equipos de accesorios. Vea, diseño, ¿sí se da cuenta? Está exactamente el mismo, es del mismo archivo. Parece que ahí hubo una equivocación de su archivo, se cruzó o le volvió a grabar con el mismo nombre, no sé. Pero es el mismo archivo, mire. El de febrero es el mismo archivo que estamos revisando ahorita. Sí. Ya. Entonces, en la última revisión habíamos llegado hasta esa parte de la propuesta tecnológica. Y ahí está el archivo, el de Word, que está en el mismo Drive, para que se guíe y para que le vaya haciendo la revisión. De todas maneras, le va a servir el comentario que les dice a los compañeros anteriores, de qué es lo que ve en la propuesta. Si para cada cosa usted tiene que poner, yo propongo esto. ¿El por qué? Sí, Claro. yo propongo esto por esta razón. No volver a repetir la información del marco teórico, ¿sí? No volver a repetir información anterior. Eso nada más que se cuide, sí, es casi la misma observación de sus compañeros. Ya, Inge. Listo, mi estimado. Entonces, una pregunta. quedemos así, dígame. Sí, ya haciendo esta corrección de esa edición, ¿será que ahí terminamos? No, verá que aquí solamente le estaba poniendo de manera general en los contenidos el esquema. O sea, si el esquema está mal, yo sé que el contenido está mal. Ahorita, ya cuando el esquema esté ya bien estructurado, ahí sí nos vamos a ir acá a ver cómo usted les redactó. Como les decía a los compañeros, si ya puso bien el título, propuesta para la determinación de las características técnicas, yo quiero ver en el texto que diga, para esto se propone esto de acá y por esta razón. O sea, todavía nos falta leer el contenido, el desarrollo de las unidades. Sí, Ya. sí, pero yo lo que partía era del contenido, del esqueleto, como quien dice, porque si el esqueleto lo tengo mal, ¿para qué revisar el contenido, sí o no? Ahora ya cuando el esqueleto lo tenga bien, ahora sí revisamos el contenido. Entonces sí nos falta todavía hacer revisión en cuanto a esa parte, mi estimado. Ya. Quería saber eso, Inge. Sí, ya. Ya, pues listo. Ok, listo, Ahí nos cortamos. Tenga buena tarde. Tengo clases. Igualmente, que tenga buena tarde. Pase bien. Gracias.